Muy buenos días, estimados hermanos, familia de fe. Muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarte nuevamente como cada miércoles en una reflexión acerca de nuestra fe, sobre cómo crecer en la fe. Y quiero invitarte a reflexionar en los eventos que en los últimos días hemos estado recordando, como lo es el caso de la resurrección de Jesucristo, que precisamente es nuestra esperanza. Y veamos tres aspectos para considerar en esta mañana acerca del Cristo resucitado. Y lo primero es que el Cristo que vino lleno de gracia es el mismo que continúa lleno de gracia después de su resurrección. Y esto está de una manera mucho mejor ilustrado en los encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos después de la resurrección. Y lo tuvo con tres individuos. Y el primero es María Magdalena, que durante su vida había estado poseída por 7 demonios. Sin embargo, fue la primera que vio a Jesús después de su resurrección, según está registrado en Mateo 28, 1 al 10. Su pasado no le impidió en nada el privilegio de la gracia de Jesús. Segundo, María Magdalena, cuando va al sepulcro en compañía de María, la madre de Jacobo y Salomé, recibe de parte de un ángel, de parte de Dios, este mensaje: id y decid a los discípulos y a Pedro. Palabras registradas en Marcos 16, 7. Este ángel fue enviado por Dios a dar un mensaje, y este mensaje no solo se refería a los discípulos en general, sino de manera específica a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Recordemos que Pedro negó a Jesús. Y Jesús quería que Pedro entendiera que a pesar de haberlo negado, Jesús no lo rechazaba. Jesús lo había perdonado y estaba dispuesto a restituirlo. Pedro, la segunda persona precisamente que experimenta la gracia del Jesús resucitado. La tercera persona es Tomás, quien ante el anuncio de los apóstoles rehusó creer que Jesús estaba resucitado. Pero Cristo se le aparece y le ofrece la evidencia de su cuerpo presente y de sus heridas para que pueda ser convencido. Jesús le dice: ven, toca mis heridas. Y Tomás es la tercera persona que contempla la gracia del Jesús resucitado. Lo segundo que debemos considerar acerca del Jesús resucitado es el cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Como segunda persona de la Trinidad, la encarnación afectó a Jesús de tal forma que después de la resurrección en adelante tendría un cuerpo físico, algo que no había tenido nunca antes. Y después de su resurrección, Él continuó teniendo un cuerpo físico y lo tendrá para el resto de la eternidad. Después de su ascensión, no solo tiene un cuerpo físico, sino de hecho un cuerpo glorificado. Su cuerpo glorificado no tiene limitación de espacio físico, según nos lo enseña Juan 20, 19 y 26. Este Cristo glorificado se ha recobrado y ha recobrado también toda su gloria. Cuando este Cristo se encarnó, se despojó de toda su gloria, pero cuando resucitó, lo hizo en todo su esplendor y majestad. De tal manera que este Cristo resucitado volverá a juzgar a todas las naciones. Lo tercero que reflexionamos acerca de este Cristo resucitado es su ministerio actual, pero también su ministerio futuro. Y es que actualmente este Jesús resucitado es la cabeza de la iglesia. Y como es la cabeza de la iglesia, la dirige. Él dirige el cuerpo de Cristo.
Él es quien la sustenta, Él es quien nutre a esta iglesia, una iglesia que ha sido rescatada precisamente por su obra perfecta de salvación. Hoy la Escritura nos dice que se encuentra a la derecha del Padre intercediendo por todos los creyentes. Su ministerio, el ministerio de este Cristo resucitado, es interceder por cada creyente. Pero también este Jesús resucitado resucitará a todos los muertos al final de los tiempos. Y todos, absolutamente todos, oiremos su voz. Todos aquellos que recibieron a Jesús serán recompensados al final de los tiempos por ser parte de su pueblo. Y en lo que respecta a su gobierno precisamente será en todo el mundo de manera plena cuando todo esté cumplido. Este Jesús resucitado es nuestra esperanza para nuestro presente, es nuestra esperanza en nuestro futuro, es la confianza de nuestra fe y la base de nuestra fe. Mis estimados hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas y que nos permita vivir como un pueblo que ha sido ganado por un Cristo resucitado. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.